En el crepúsculo de las montañas del norte, donde vastos bosques de maderas preciosas contribuyeron a la riqueza de la familia del Sr. Huang, una tormenta de emociones se desata, amenazando con consumir el orgullo de un imperio mercantil. El Sr. Huang, un hombre que durante toda su vida veneró la filosofía de igualar estatus social, enfrenta el colapso de las esperanzas que con tanto esfuerzo cultivó para sus dos hijos, James y Hun. James y Hun, uno biológico y el otro adoptado, fueron criados en el Luyo y con una educación estricta. Sin embargo, en lugar de convertirse en máquinas de hacer dinero de sangre fría, poseen corazones sorprendentemente bondadosos. En medio del ajetreo de la fábrica de madera y las cifras de ganancias, encuentran paz con dos mujeres trabajadoras pero resilientes. Hun, con su naturaleza recta y algo salvaje, ha decidido irse. Abandonó su condición de joven amo para vivir una vida sencilla en las montañas con Li Xiaoge, ignorando la dolorosa bofetada y el repudio de su padre. Mientras tanto, James eligió un camino más arduo, permanecer en el odio del huracán. Ayudó a su padre a dirigir la empresa mientras protegía en secreto su amor por Li Ziye, una huérfana de ojos claros pero melancólicos. En el aserradero, se desarrolló una escena cruel. Cuando James llamó a su hermano menor para reconciliarse, no esperaba convertirse en víctima de la ira patriarcal. La bofetada del Sr. Huang a James no solo le trajo dolor físico, sino también la impotencia de un padre incapaz de doblegar la voluntad de su hijo con dinero. En medio del denso olor a madera fresca, las palabras del Sr. Huang resonaron como una maldición. ¿De verdad quieres casarte con tu propia hermana? Esa declaración golpeó a James como un rayo. El Sr. Huang había jugado su última carta del triunfo. Diep era hija de él y Lasra. Dieu, su antiguo amante de años atrás. Quería usar la brújula moral para estrangular una relación que consideraba un desastre. En un rincón escondido, Hun lo presenció todo. Negó con la cabeza, una sacudida llena de absoluto cansancio. Hun se fue en silencio, no por indiferencia, sino porque se dio cuenta de que el conservadurismo de su padre había llegado al extremo. Comprendió que en el mundo del Sr. Huang, el amor no tenía cabida si no traía beneficios. Esa sacudida de cabeza fue la despedida definitiva a los dogmas feudales a los que se aferraba el Sr. Huang. Pero la verdadera tragedia solo comenzó cuando apareció Diep. Guiando a su pequeño hijo, su única esperanza en la vida, Diep escuchó la cruel declaración. El grito, James. Su corazón se dolió mientras deambulaba por el taller de carpintería, llena de conmoción y angustia. Tras 22 años de búsqueda de su identidad, nunca imaginó que el día que encontrara a su padre sería también el día en que perdería al hombre que más amaba. Tres personas, tres pares de ojos se encontraron en un espacio aterradoramente silencioso. El Sr. Huang estaba triunfante, pero solo. Diep, desconcertado y desesperado, y James, en sus ojos, junto al dolor, aún atisbaba un atisbo de razón. James, con su inteligencia, no cedería fácilmente a afirmaciones sin fundamento. Sabía que Lasra. Dieu seguía viviendo una vida errante, semiconsciente y semidelirante. Sabía que la madre biológica de Diep se había casado antes,
tras abandonar a su padre. Sería todo una farsa orquestada por el Sr. Juan para proteger el honor de la familia. Esa bofetada pudo haber enrollecido la mejilla de James, pero no pudo separar dos almas destinadas a estar juntas. Porque si realmente eran hermanos, ese amor se transformaría en un vínculo familiar protector. Pero si era una mentira, entonces esta bofetada sería una grieta que nunca sanaría en la relación entre el Sr. Juan y sus hijos. En medio de las vastas montañas y bosques, la historia de James y Dieppe, Yi-Hun y Tieuca, sigue inconclusa. Pero una cosa es segura, cuando el amor es lo suficientemente fuerte y se revela la verdad, los prejuicios sobre el estatus social o los planes egoístas se convertirán en meros trozos de madera bajo los pies de quienes se atreven a vivir fieles a sus corazones. Tras el momento de asombro en el taller de carpintería, el ambiente en la familia del señor Oan pasó de las discusiones acaloradas a un silencio aterrador. Dieppe regresó a su pequeña casa con el corazón roto, donde el llanto de su bebé agravó la herida de una joven madre que apenas había alcanzado la felicidad, solo para verla desvanecerse. Mientras tanto, James se negaba a rendirse. Sabía que si creía en las palabras de su padre y se rendía, perdería a Dieppe para siempre y, lo que es más importante, dejaría que una mentira determinara su vida. James comenzó la búsqueda del Asra. Dieppe en secreto. Basándose en las escasas pistas de antiguos sirvientes y detectives privados, se aventuró a la remota región fronteriza, donde los pueblos brumosos eran refugio para quienes se habían alejado. Tras muchos días de búsqueda, encontró al Asra. Dieppe en una casa abandonada en la ladera de la montaña. La mujer que una vez cautivó a su padre era ahora solo una figura frágil, con la mirada perdida, mirando al vacío, murmurando palabras sin sentido sobre un niño perdido durante el festival del medio otoño de ese año. James la miró, con el corazón desbordado de una tristeza inconmensurable. Se acercó con dulzura, no como un joven adinerado interrogándola, sino como un guillo que buscaba la verdad para la mujer que amaba. James permaneció allí pacientemente durante 2 días. La cuidó, limpió la casa e intentó evocar sus recuerdos. En un raro momento de lucidez, al ver el recuerdo que James trajo, una vieja pulsera que había recuperado del baúl de su padre, Lasra. Dieppe rompió a llorar de repente. Habló de su difunto esposo, un pobre carpintero que la había salvado cuando dejó al Sr. Juan. Afirmó, con un sollozo ahogado, que Dieppe era la encarnación de su amor por ese carpintero, no por el hombre poderoso pero frío llamado Juan. Aprovechando la oportunidad, James obtuvo hábilmente una muestra de cabello de Lasra. Dieppe y las pruebas correspondientes. Comprendió que, en aquellos tiempos, las palabras de un loco carecían de valor ante la conciencia de su padre, pero el parentesco, escrito con letra clara y contundente, era innegable. El día que llegaron los resultados de la prueba de ADN, a James le temblaban las manos. Cuando aparecieron las palabras, sin parentesco consanguíneo, entre su muestra y la de Lasra. Dieppe, lo que significaba que Dieppe no era su hermana,
James sintió como si hubiera resucitado. Regresó a casa bajo la lluvia torrencial. El Sr. Juan estaba sentado en la sala, tomando té con el aire triunfal de quien acaba de eliminar una amenaza para la familia. James no dijo nada, colocando los resultados de la prueba sobre la preciosa mesa de madera. Padre, he encontrado a Lasra. Dieu. Y esta es la verdad que usted tergiversó deliberadamente para sembrar discordia entre nosotros. El rostro del Sr. Juan cambió de color, de pálido a rojo intenso de ira y vergüenza. Nunca esperó que su hijo, bien educado, se atreviera a delatar a su propio padre. James lo miró directamente a los ojos, su mirada ya no reflejaba miedo, sino perdón mezclado con decepción. Esa bofetada de ese día rompió la cadena de tu autoridad sobre mí. Ahora voy a encontrar a Dieppe, no para pedirle permiso, sino para que se haga justicia. James condujo durante la noche hasta donde se alojaba Dieppe. Bajo las tenues farolas amarillas, la vio sentada con indiferencia en el porche. James se acercó, abrazándola a ella y al niño. Susurró, se acabó, Dieppe. Ya no somos hermanos. Tú eres Dieppe, a quien amo, y seremos una verdadera familia. A lo lejos, en la alta montaña, Hun recibió un mensaje de su hermano. Sonrió suavemente, la negación de cabeza de ese día dio paso a un asentimiento satisfecho. Estrechó con fuerza la mano de Litieuca, sabiendo que, a partir de ahora, los dos hermanos escribirían un nuevo capítulo juntos. Un capítulo de personas que se atrevieron a salir de las sombras de su familia para vivir una vida brillante y libre. Gracias por seguir la historia.